Buenos días. Empezamos hoy con este podcast de la Wokepedia, en el que explicaremos qué es la cultura woke, su historia y los debates que genera. Exacto. Vamos a intentar desentrañar este término que, está por todas partes últimamente. Sí, totalmente. Tenemos delante una serie de textos que abordan este fenómeno desde distintas perspectivas. Ensayos críticos, análisis de sus orígenes, un poco de todo. Sí, hay materiales de Carmen Domingo, Palaschano, el libro Teorías cínicas, bastante variado. Nuestra misión hoy es desentrañar este término tan presente en la conversación actual, basándonos únicamente en las ideas y datos que nos aportan estas fuentes. Vamos, intentar entender qué significa woke, de dónde viene y por qué suscita tanta controversión. Exacto. Exploraremos cómo un término ligado inicialmente a la conciencia sobre la injusticia racial en Estados Unidos ha evolucionado y se ha conectado con otros conceptos como la cultura de la cancelación, la política de identidad, incluso las teorías posmodernas. Vale. Analizaremos las definiciones, los orígenes históricos y las críticas que se le hacen desde diversos ángulos. Perfecto. Pues, a ver, para empezar, ¿qué significa exactamente woke? Según el diccionario Cambridge, citado en uno de los textos, es ser consciente especialmente de problemas sociales como el racismo y la desigualdad. Parecía bastante claro, ¿no? Pues sí, en origen parece sencillo. Pero claro, como señalan varios textos, el término se ha cargado de muchísimos más matices. Ya no es solo eso. Vale. Ahora a menudo se asocia con la llamada cultura de la cancelación. Ah, sí. Otro término clave. Según leemos en un texto de Carmen Domingo, la define como la retirada de apoyo, ya sea moral, económico, digital o social, a personas u organizaciones que no cumplen las expectativas de cierto sector con poder. Limitando así, según esa visión, la libertad de expresión. Exacto. Es importante señalar que, aunque la censura o el ostracismo por las ideas no son nuevos, los textos indican que el término cancel culture y sus implicaciones actuales son un fenómeno más reciente. Claro, potenciado por las redes sociales y el anonimato que permiten. Nació en Estados Unidos hace unas 4 décadas y se ha extendido desde el activismo antirracista afroamericano y el movimiento #MeToo a otros colectivos minoritarios. Interesante la propuesta que recoge José Antonio Marina, citando a Sonny Hostin y LeVar Burton. Quizás sería más justo hablar de cultura de las consecuencias en lugar de cultura de la cancelación. Ah, sí, esa idea. Plantea una evaluación justa antes de tomar medidas, recordando que la historia debe conocerse para aprender, no cancelarse. Vamos, le da un matiz diferente. Sí, introduce la idea de proporcionalidad, de análisis previo, un contrapunto interesante. Y volviendo al término woke en sí, sus orígenes históricos. Las fuentes nos llevan a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, totalmente. Rastreando el término woke, las fuentes nos llevan allí. Su primer uso documentado parece ser de 1942, en un artículo sobre sindicalismo en la revista Negro Digest. En los 40. Sí, pero la frase stay woke, o sea, mantente despierto, ya circulaba en los años 30, referida a la toma de conciencia sobre problemas sociales y políticos de los afroamericanos, como los prejuicios raciales. O sea, que viene de lejos, de esa necesidad de estar alerta. Exacto. Y no desaparece. En 1962, William Melvin Kelly lo incluye en un artículo del New York Times sobre el vocabulario de jóvenes negros, definiéndolo como estar informado, estar al tanto. Ajá. Y en 1965, fíjate, Martin Luther King Jr. habla de la necesidad de permanecer despiertos ante la revolución social. Siempre con esa connotación de conciencia social. Qué curioso. Y más recientemente, el boom fue con Black Lives Matter, ¿no? Sí, ahí es cuando se popularizó masivamente. Se refería a personas despiertas o atentas a las luchas sociales. Pero como indica Carmen Domingo, su uso se ha extendido muchísimo desde entonces. Ya no solo racismo. No, que pasó por el feminismo y ahora parece haberse anclado fuertemente en el transactivismo, según comenta ella. Esta evolución es clave, entonces. Sí, porque de estar ligado a la conciencia racial afroamericana, ha pasado a ser un término paraguas para diversas ideologías de izquierdas asociadas a la equidad racial y social. Feminismo, LGTB, ecologismo. Vamos, un poco de todo. Y muy ligado al Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿no? Al ala más progresista. Eso señalan las fuentes, sí. Aunque, ojo, figuras como Barack Obama han criticado este enfoque, alertando contra el dogmatismo. Ya. Y por el otro lado, claro,
políticos como Ron DeSantis lo han convertido en el enemigo público número uno, ¿no? En un símbolo de lo que rechazan. Se ha politizado muchísimo, vamos. Totalmente. Y para entender mejor por qué genera tanta polémica, varias fuentes, como teorías cínicas de Pluckrose y Lindsay, y textos de Domingo Palasiano, señalan una conexión importante. ¿Con qué? Con el posmodernismo francés. Pensadores como Foucault, Derrida, Lyotard. Ah, mira, eso es interesante porque su popularización masiva ha sido en el mundo anglosajón. ¿Cómo se conecta? Bueno, el posmodernismo, que surgió a finales de los 60, se caracteriza por rechazar las metanarraciones, o sea, las grandes explicaciones coherentes del mundo, como la ciencia, la razón, el cristianismo, el marxismo, la ilustración, vamos. Vale, desconfía de los grandes relatos. Exacto. Y sus principios clave, relevantes aquí, serían dos, principalmente, según Pluckrose y Lindsay. Primero, el principio del conocimiento posmoderno. ¿Qué dice? Pues niega la existencia de una verdad objetiva. Considera que el conocimiento y la verdad son construcciones sociales, locales, creadas a través del lenguaje y ligadas a la cultura y al poder. O sea, un escepticismo radical. Todo es relativo al grupo y al poder. Eso es. Todo conocimiento es una construcción a analizar, a deconstruir. Y el segundo principio es el principio político posmoderno. A ver. Ve la sociedad estructurada en sistemas de poder y privilegio, basados en identidades, raza, género, clase, etc. Y el poder opera a través del lenguaje y los discursos para mantener la dominación. Entiendo. Entonces, ideas como el individuo autónomo o los derechos humanos universales también se cuestionan. Se rechazan, sí, o al menos se ven con mucha sospecha. Se consideran ingenuos o, peor, imposiciones de los discursos dominantes. El foco se pone en los grupos identitarios como productores de conocimiento y valores. Vale, pillo la base teórica. Pero el posmodernismo original era más bien destructivo, ¿no? Más pesimista. ¿Cómo se llega al activismo actual? Buena pregunta. Pluckrose y Lindsay hablan de una segunda fase, un posmodernismo aplicado. Esto surge a partir de los 80 y 90. Ajá. Ahí, estas ideas se vuelven accionables, se orientan al activismo de la justicia social, pero una justicia social muy centrada en la identidad y la opresión. Es lo que llaman la teoría, con mayúscula. Fascinante cómo evoluciona el pensamiento. Y de esta teoría aplicada surgen los conceptos que vemos hoy en día por todas partes, supongo. Exacto. De estas raíces surgen conceptos centrales que vemos en los textos. Por ejemplo, la política de identidad. ¿Qué es? Pues que el valor se asigna en función de la pertenencia a un grupo, sexo, etnia, orientación. Se critica, claro, que esto pueda fragmentar luchas más amplias, como la feminista o la de clase. Sí, he leído sobre eso. Y que el neoliberalismo lo aprovecha creando nichos de mercado para minorías. También se menciona esa crítica, sí. Otro concepto es la cultura de la victimización. ¿En qué consiste? Giglioli, citado por Domingo, dice que ser víctima otorga prestigio, autoridad moral e inmunidad a la crítica. Cuanta más pertenencia a grupos minoritarios, más estatus de víctima. Lo que lleva a paradojas como el ejemplo que ponían de Obama como víctima y un mendigo blanco como opresor, ¿no? Ignorando la situación individual. Exacto. Luego está la interseccionalidad, un concepto de Kimberly Crenshaw. Que analiza cómo se cruzan los ejes de identidad, ¿no? Raza, género, clase. Eso es. Cómo crean formas únicas de opresión. Pero, según teorías cínicas, se ha expandido de una herramienta de análisis a una teoría muy compleja que estructura toda la visión de la justicia social. A veces de forma un poco rígida, critican. Vale. Otros conceptos que suenan mucho. Racismo sistémico y privilegio blanco. Sí. Dogmas centrales, según Palasianos y Pluckrose en Lindsay, la idea de que las sociedades occidentales son intrínsecamente racistas y que los blancos gozan de privilegios inherentes de los que deben ser conscientes y culpables. Y la crítica es que eso puede ser contraproducente, ¿no? Volver a poner la raza en el centro. Exacto. Reintroducir la centralidad de la raza y generar división. Luego está la apropiación cultural. Ah, ¿sí?
la prohibición de usar elementos culturales ajenos, especialmente si eres de un grupo dominante y el elemento es de uno minoritario. Peinados, disfraces... Incluso roles de actores o temas de novelas. Ha habido muchas polémicas. La crítica que recogen los textos es que puede ser una forma de censura que limita la creatividad y el intercambio cultural. Como si cada cultura tuviera que estar en su cajita. Y claro, el lenguaje, la corrección política. Fundamental. El énfasis en el poder del lenguaje para construir la realidad, para oprimir, muy vinculado a Judith Butler. Y de ahí la neolengua, ¿no? Eufemismos, términos como racializado, microagresión, cishet. Sí, cishet, que se refiere a quien se identifica con el género asignado al nacer y es heterosexual. También el uso del sufijo fobia para todo y la exigencia de espacios seguros, trigger warnings. Advertencias de contenido. Eso. Autores como Darío Villanueva, citado por Domingo, lo ven como una nueva censura. Y por último, la crítica a la ciencia y la objetividad. Sí, el rechazo del conocimiento objetivo como un constructo de poder blanco, masculino, occidental. Defendiendo la epistemología del punto de vista. Exacto, la standpoint theory. La idea de que los grupos marginados tienen un conocimiento privilegiado sobre su opresión. Se critica mucho la negación de la biología en debates sobre sexo-género, mencionando la teoría queer o los fat studies. Vaya tela. Queda claro que el entramado es denso y polémico. Y las críticas no vienen solo de la derecha, ¿verdad? No, que va. Los textos recogen críticas desde muchos frentes. Izquierda tradicional, liberalismo, figuras como Obama o Macron, que ya mencionamos. ¿Cuáles son las principales líneas críticas? Pues mira, una muy fuerte es la acusación de iliberalismo y censura. Se le acusa de intolerancia hacia puntos de vista opuestos, de promover la vergüenza pública, el ostracismo, la cancelación. Amenazando la libertad de expresión y el debate abierto. Se menciona la carta de Harper's, ¿no? Sí, y autores como Forrest, también encuestas que muestran miedo a opinar, como una del Cato Institute. Otra crítica es la división y polarización. Que fragmenta la sociedad en grupos identitarios enfrentados. Exacto. Dificultando la cohesión social, las alianzas. Autores como Duval o Domingo hablan de esto. Se dice que puede deshacer avances previos en la lucha contra el racismo al volver a enfocar todo en la raza. También se habla de irracionalidad, ¿no? Sí. De rechazo a la evidencia. Sí, críticas por basarse en sentimientos o ideología por encima de la razón, la evidencia científica, la biología, lo que comentábamos del debate trans o los fat studies. Y la idea de que distrae de problemas más importantes. La distracción de problemas materiales. Eso es, que el énfasis en lo simbólico, identitario, lingüístico, pues desvía la atención de la desigualdad económica, el empleo, la sanidad. Problemas de fondo, vamos. Domingo y Macron apuntan a eso. Y puede ser contraproducente. También se argumenta eso, los efectos contraproducentes. Puede generar resentimiento en los grupos señalados como privilegiados, dificultando la cooperación. Y también se dice que alimenta el auge de la extrema derecha. Que se presenta como la única alternativa. Algo así. Y finalmente hay una interpretación muy curiosa que hacen varios autores. ¿Cuál? Analizarlo como una religión secular. ¿Una religión? Sí, en el sentido de que tiene dogmas, la opresión sistémica, pecado, el privilegio, herejía, la disidencia, rituales, la cancelación y una promesa de salvación terrenal, la justicia social utópica. Vaya. Y según ellos, eso explicaría el fervor dogmático e intolerante que a veces se percibe. Madre mía, ha sido un recorrido intenso. Hemos visto qué es woke, sus orígenes, su evolución, sus conceptos clave y sobre todo el enorme debate y las críticas que genera, todo basado en las fuentes que teníamos. Sí, lo que emerge de los textos es una tensión muy clara. Por un lado, un impulso original, genuino, por reconocer y validar a grupos marginados. Eso parece innegable en sus inicios. Claro. Pero por otro, críticas muy serias sobre los riesgos de fragmentación, de censura, de abandonar principios como la libertad de expresión o la búsqueda de verdad objetiva. Es complejo. Muy complejo. Quizá para terminar, podríamos conectar esa idea de Pasolini sobre la tolerancia, que a veces solo encierra al otro en su diferencia. ¿Recuerdas? Sí, sí. Pues conectarlo por la crítica a la política de identidad actual. Si se enfatizan tanto las particularidades grupales,
pues podríamos preguntarnos, ¿no? En la búsqueda de reconocer y validar identidades específicas, corremos el riesgo de reforzar precisamente las divisiones que pretendemos superar, impidiendo ver más allá de la diferencia, como advertía Pasolini. Uf, una pregunta que da que pensar desde luego. Resuena mucho después de todo lo que hemos visto en las fuentes. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Dale a me gusta, también campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción. Dale a me gusta, me gusta, también campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción.